Lo que vas a escuchar forma parte del podcast exclusivo de Podimo La pelota no se mancha, un podcast sobre la vida de Diego Armando Maradona. Para escuchar el podcast completo, visita podimo.com o descarga la app Podimo, en la que podrás encontrar además miles de podcasts gratuitos, audiolibros y podcasts exclusivos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Créeme que me cortaron las piernas. Si yo le tengo que pedir perdón a alguien es a mis hijas y a mis padres. Corrí por el corazón y por la camiseta. Yo juego para vos, mamá. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. ¡Genio, genio, genio! ¡Ta! Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Los pobres no tienen casi ninguna posibilidad de humillar a los ricos. Por eso, el partido más importante de Maradona no fue el de la mano de Dios contra Inglaterra. El partido más importante fue contra Italia, el martes 3 de julio de 1990, por las semifinales del Mundial Italiano. Se jugó nada menos que en el San Paolo de Nápoles. Algunos van a decir, obvio, que humillar al poder ganándoles un puñado de partidos de fútbol no es importante, ni sirve de mucho para que la bocha cambie. Es cierto, pero los que jugaron al fútbol, aunque sea en un 4 contra 4, en una canchita sin pasto, saben perfectamente lo que se siente al perder contra un equipo mucho más pobre y débil, pero con más corazón que el equipo propio. Es humillante, es vergonzoso, y ya sabemos que a los ricos y a los poderosos no les gusta que los humillen, ni que les falten el respeto ni siquiera 5 minutos, y mucho menos en una semifinal de un mundial, en su propio país, de local, en vivo y en directo, frente a las cámaras de televisión que eran los ojos de cientos de millones de personas de todo el mundo. Empecemos por el final. Ganó Argentina. El partido terminó 1-1 con un gol de Canigia y se jugó un alargue eterno. Pero como seguía el empate, fueron a penales. En los tiros de los 12 pasos ganó Argentina. Sergio Goicoechea, el vasco, el Goico, atajó 2 y entró al panteón eterno de los héroes nacionales. El equipo de Diego y Bilardo pasó a la final. Fue heroico porque, contra todos los pronósticos, Argentina dejaba al local sin su mundial. El equipo italiano llegó a esa noche invicto, ganando los 5 partidos anteriores sin recibir un solo gol en contra. Ese récord todavía sigue vigente 30 años después y va a ser casi imposible superarlo. Tenían jugadores como Vialli, Maldini, Donadoni, el arquero Senga y Salvatore Totò Schillaci, la figura y el goleador. El equipo de Diego, en cambio, no jugaba nada y era un suplicio, lleno de lesionados, perdiendo, empatando y pasando de ronda por penales. Pero ahora eliminaba a los Azzurra. Fue en aquel partido donde terminó la carrera de Maradona futbolista y empezó otra, la del mito. Por eso, aquella fue la Notimachiche de Diego, única, inolvidable, irrepetible. Fue el partido más maradoniano de los 600 y pico que jugó como profesional. ¿Por qué? Porque con una inteligencia superlativa, el pibe de Villa Fiorito empezó a jugarlo afuera de la cancha, varios días antes del pitazo inicial. Una semana antes del partido, en el diario italiano Corriere dello Sport aparece una columna firmada por Diego titulada Nápoles me ama. El capitán argentino mueve la primera pieza en una jugada histórica. Dice: pienso que el público dará todo su apoyo a los Azzurri, pero no entiendo ni comparto lo que está sucediendo. Después de tanto racismo, solo ahora se apresuran a recordar que Nápoles forma parte de Italia. Durante los 364 días del año se habla de siniestrados, de terroni, de apestados, todos ataques muy infamantes. Una vez por año, ahora, se le pide ayuda a esta gente, se descubre que es la mejor del mundo. Ahora, después de haber abofeteado a los napolitanos de todas las maneras posibles, algunos les dicen que son italianos y que lo único que importa es que gane Italia por su orgullo nacional. Es increíble, es absurdo y ofensivo. De cualquier manera, no creo que yo vaya a partir el corazón de mis tifosi,
Por otra parte, es un problema que no debo resolver yo. También escuché por ahí, Maradona pasa mientras que la Copa del Mundo queda. Sí, quedará, pero a disposición de los otros. Los napolitanos no tendrán siquiera el derecho a mirarla por un instante. ¿No me van a creer? Está bien. Vamos a volver a hablar de esto. Explotó el Mundial. Las esquirlas del bombazo fueron recogidas por casi todos los medios importantes del mundo, obviamente, y mucho antes de que existiera Twitter, la palabra racismo fue trending topic y se empezó a viralizar. Tal como él buscaba, a Diego lo criticaron con dureza por meterse en un tema ajeno y tan sensible para la sociedad italiana. Pero él le hablaba a sus napolitanos. Sabía lo que decía porque vivía la hostilidad en carne propia cada domingo como capitán del Napoli. Los napolitanos eran los africanos de la Italia. Los que no nos lavábamos, los terrones. Con un timing perfecto y una gran intuición e inteligencia mediática, metió el cuchillo en una herida que él sabía que no estaba cicatrizada y todavía dolía mucho. Para los hinchas napolitanos, Diego era Dios. Maradona sabía que jamás lo insultarían, ni mucho menos iban a silbar su himno o al equipo, como venía ocurriendo en cada partido de la selección albiceleste en el Mundial. Nosotros recorrimos casi toda Italia y donde íbamos era todo contra Maradona. Milán, Turín, Florencia, todo el tiempo eran silbidos. Un dato no menor que ayuda a entender mejor esta historia. 2 meses antes del Mundial, el Napoli había salido campeón del calcio italiano. De la mano del 10, el club festejaba su segundo scudetto. En vez de calmar las aguas, Diego la seguía agitando. Se mi vogliono vedere contento sicuramente mi farà molto piacere che tifano l'Argentina, anche perché noi abbiamo bisogno. E io credo che quando il Napoli ha avuto bisogno di Maradona sempre ha risposto bene. Yo no les puedo pedir más a los napolitanos, porque en todos estos años me hicieron muy feliz. Pero si quieren verme contento, a mí me haría muy feliz si apoyan a la Argentina. Los vamos a necesitar. Y cuando el Napoli necesitó a Maradona, yo siempre estuve ahí para ellos. Fue un pedido, casi un reclamo. Yo les di todo. Ahora les toca a ustedes. Comunque io voglio dire una cosa a tutti i tifosi italiani. Noi a Napoli abbiamo avuto tutto da Diego Armando Maradona e io sono il primo a comprare il biglietto per tifare l'Argentina. ¡Forza Argentina! No. Los medios del norte enfurecieron. Diego había metido los dedos en el enchufe y les hizo saltar los tapones a toda Italia. Llegó el día del partido. A las 8 de la noche, el San Paolo era una olla gigante que hervía. No cabía una sola persona más. Maradona, Napoli ti ama, ma Italia è nostra patria, decía una enorme bandera que cruzaba la tribuna en el lugar que ocupaba siempre la curva B, la barra brava del Napoli. Sus hinchas, incondicionales, le pedían perdón por alentar a su país. Algo insólito en una semifinal de un mundial. Pero volvamos al partido. En el fútbol siempre hay derrotas, empates y victorias. Pero cuando el rival que enfrentamos es inferior, el miedo a perder nos puede jugar en contra. En la cabeza, que es la que manda en este tipo de partidos. Esa presión psicológica la tuvo Italia, en gran parte por la jugada de ajedrez que había inventado el ídolo argentino y el ídolo napolitano. Y otro motivo de presión fue la sede elegida para el partido. El técnico del Napoli, en aquel entonces Alberto Di Gón, se sinceró en 2019 para un documental sobre Maradona. Grande errore della federazione italiana. L'Argentina e l'Italia, Napoli, quello è l'errore. Gran error de la Federación Italiana. Argentina contra Italia en Nápoles. Un gran error. Deberían haber previsto que eso nunca podría suceder. Nunca tenés que poner a jugar a la Argentina en Nápoles. Nunca. Los jugadores italianos, mimados por la prensa, los dirigentes y también por el público, sintieron toda esa presión en tierras maradonianas. 30 años después, Aldo Serena aceptó que Diego había dividido en dos al público y que el clima en Nápoles antes del partido no era el mismo que había en Roma, el de la fiesta y el jolgorio de los otros 5 partidos que había jugado la selección italiana. No digo que perdimos por eso, pero fue un componente muy importante, dijo en un libro sobre aquel mundial. Ahora Ticochea hacia Canilla. ¡Gol! ¡Gol de Canilla! Ha empatado Argentina a los 22 minutos. Penales. Arranca Italia. El primero es el defensor del Milan, Baresi. No duda, patea fuerte. Después José Tiburcio Cerrizuela para Argentina
también patea fuerte. Senga manotea pero no lo ataja, 1-1. Roberto Baggio lo patea a la derecha de Goico, que la toca pero no la puede desviar. El vasco avisa, 2-1. Es el turno de Burruchaga, la mete con clase a la izquierda de Senga, 2-2. De Agostini, un zurdo, la pone impecable y 3-2. Va el vasco Lo Articoechea, empata en 3, con un tiro fuerte a la izquierda del arquero. Y acá la historia del fútbol cambia de riel, como cuando el tren se desvía hacia otro ramal. Aparece en escena el número 17, justo el 17. El italiano Roberto Donadoni, mediocampista del Milan, 27 años. Patea a media altura del palo izquierdo de Goicoechea, que vuela y la saca como dicen los manuales, con las dos manos. Donadoni, ahí va, arrancó mal. ¡Atacó Goicoechea! ¡Viejo y peludo nomás! Goico pega un salto de felicidad mientras el Tano se arrodilla en el piso, en el borde del área chica, y apoya la frente en el pasto en un claro mensaje. Tierra, trágame. Ya nada sería igual, pero todavía falta. A Maradona. Hay silbatina para Maradona. Porque ahora va Diego. Hay algunos silbidos, pero el San Paolo, su estadio, su templo, su casa, como dijo muchas veces, se mantiene en un silencio que impresiona. Algunos hacen silencio por respeto y admiración, otros por miedo. Va Diego. 3-4. Diego grita y sale corriendo a festejar con los dos puños abiertos, como si Argentina ya hubiera clasificado. Sabe que está a punto. Se le nota el éxtasis. Se trepa al utilero y masajista a Galíndez y con el envión le saca la gorra blanca. Pero falta todavía el último penal italiano. Aldo Serena, delantero, con el 20. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. El rubio juega en el Inter de Milán. Había entrado en el partido por Vialli. Se para y toma carrera con una mezcla de displicencia y desgano. En la cara se le nota la poca fe. Tal vez esté un poco enojado o con bronca. Tal vez le pesa el penal errado por su compañero. Qué injusto, debe pensar. Si lo erro voy a quedar como el culpable, cuando en realidad fue Donadoni el que pifió primero. Él es el verdadero responsable de este desastre, pero ahora cargo yo con todo el peso por su culpa. Si quedamos afuera de este mundial, un mundial hecho a medida nuestra, como un traje de un sastre italiano, todos dirán que fue por mi penal. Qué injusto, la puta madre. Ahí va a ir Serena. Aldo toma carrera y patea un zurdazo fuerte, con bronca, al palo izquierdo de Goico, que frena la pelota con la panza y sus brazos, como embolsándola. Queda aplastada entre sus costillas y el piso. Da unos piquecitos y muere ahí, a menos de 1 metro de la línea de gol. Serena se queda parado, gira. Goico ya está corriendo con el brazo derecho levantando buscando a sus compañeros. Argentina es finalista de la Copa del Mundo. El periodista Ezequiel Fernández Murs, presente en el estadio, recuerda: nunca viví una experiencia parecida en una cancha de fútbol. El dolor de la gente cuando Italia quedó eliminada. La sensación, que aún recuerdo, fue salir del sector de prensa en puntas de pie, para no incomodar ese dolor. Todo era un silencio sepulcral, increíble. El estadio estaba mudo y el hincha italiano, de luto. Maradona le había ganado al norte una vez más. Todo el poder, desde el presidente de la FIFA, Joao Belange, hasta el presidente de Italia, ministros, dirigentes y los principales empresarios de los sponsors del Mundial, estaban ahí sentados en el palco de honor, perfumados y vestidos con sus trajes caros, corbatas de seda y zapatos de cuero cosidos a mano, sufriendo los 30 grados del calor italiano de julio y viendo, en vivo y en directo, cómo a pocos metros el equipo de Maradona los dejaba fuera del Mundial. Y Diego festejaba feliz, frente a sus narices, insolente, los gozaba, se reía, corría de un lado al otro de la cancha, levantaba los brazos, sabía que los humillaba y ellos sabían que estaban siendo humillados. Muchos años después, lo contó José Basualdo, compañero de Diego en aquel plantel. Él nos dijo: no me importa la final, quiero este partido, juéguenlo por mí. No era un partido a ganar o morir, para Diego era ganar y morir. Maradona había apostado todo lo que tenía, pero a un costo altísimo. Era una situación irreversible para él. En el fondo de su alma quería jugar la final, pero sabía que si ganaba, se daba el quiebre definitivo con los italianos. Explica el periodista Daniel Arcucci, que lo conoce más que bien, y en esa época, para el gráfico, era testigo privilegiado de su intimidad. Diego ganó. Los medios italianos no lo perdonaron. Publicaron todas sus miserias, las historias secretas que durante años habían dormido en los cajones de las redacciones,
y que ahora salían impresas en papel con títulos enormes. La gente del norte lo rechazó para siempre. En una encuesta publicada por el diario La República, Maradona salió elegido el hombre más odiado por los italianos, por encima de Saddam Hussein, políticos corruptos y hasta dictadores. Jorge Valdano, que estuvo a punto de integrar aquel plantel, cubrió el Mundial como periodista. Recuerda: cuando Argentina ganó, crucé de madrugada a la plaza del Duomo de Milán y vi un espectáculo lastimoso. Más de 100 jóvenes agitaban una bandera con la inscripción Maradona, Milan te odia, y coreaban con la desgana del perdedor una simple canción: Maradona, figlio di puttana. Parecían boxeadores tirándoles golpes a un enemigo lejano e invencible. Pero me preocupó el vencedor, Dios sin cielo. 3 años de contrato por delante con el Napoli, en una Italia espesa, con el sur y el norte jugando un tétrico ping-pong con Maradona de pelota. Después del Mundial, Diego volvió a Nápoles en medio de un clima demasiado hostil. Desde los medios, manejados por empresarios del norte, lo atacaban con títulos como Malacoca y publicaban historias de sus andanzas con prostitutas y escuchas telefónicas con dealers. Se difundieron fotos con miembros de la camorra napolitana, sacadas 4 años antes. La gente lo silbaba en todas las canchas. Con Corrado Ferlaino, el presidente del Napoli, la situación también se volvió insostenible porque Diego le reclamaba que cumpliera su promesa y lo dejara jugar en otro país, en un fútbol más tranquilo para él y su familia. Recordemos, sus hijas Dalma y Janina tenían 3 y 4 años, pero obviamente Ferlaino lo traicionó y Diego respondió a su estilo, faltando a los entrenamientos y a varios partidos. Se tiraban con munición gruesa en los medios. Para colmo, la justicia, que antes miraba para otro lado, ahora cercaba al ídolo con multas por incumplimiento de contrato y con distintas causas como evasión al fisco, tráfico de drogas, etc. Tanto el club como Ferlaino, como aceptó varios años después, sabían que Diego se drogaba y lo apañaban de distintas maneras. Cuando tenían el control antidoping, alguien le daba otro frasco con orina limpia y todos contentos. Pero ahora, la vida en Italia era un martirio. Hasta que el domingo 17 de marzo de 1991, 8 meses después de aquella Noche Magiche, llegó la cuenta con el precio de aquel triunfo histórico y la pagó Maradona. Se acabó la protección. El Napoli empató 1-1 frente al Bari y Maradona salió sorteado para el control antidoping. Positivo. Cocaína. A los pocos días, la comisión disciplinaria de la Liga Italiana de Fútbol suspendió al ídolo por 15 meses. Diego aceptó, años después, algo obvio, que en el fondo lo único que quería era irse de ese país. Y lo hizo de esa manera porque no tenía muchas otras opciones y además porque era a su modo, como él quería. Se fue de Nápoles de madrugada, escapando como un delincuente. Marzo de 1992. Claudio Canigia, autor del gol de aquel partido contra Italia en el Mundial, ahora es una de las estrellas de la Roma. Después de un partido, sale sorteado por el control antidoping. Positivo. Cocaína. El comité de disciplina italiano lo sanciona con 13 meses sin jugar y la Roma lo multa con 70.000 euros. Maradona dice que no tiene ninguna duda que su caso y el de Canigia formaron parte de una vendetta italiana por aquella Noche Magiche. Lo que has escuchado forma parte del podcast exclusivo de Podimo La pelota no se mancha, un podcast sobre la vida de Diego Armando Maradona. Para escuchar el podcast completo, visita podimo.com y descarga la app Podimo, en la que puedes encontrar además miles de podcasts gratuitos, audiolibros y cientos de podcasts exclusivos.